Clark, el caballero elegido por el Dr. Raymond para presenciar el extraño experimento del dios Pan, era una persona en cuyo carácter la cautela y la curiosidad estaban peculiarmente mezcladas. En sus momentos de seriedad pensaba en lo inusual y lo excéntrico con una abierta aversión. Sin embargo, en lo profundo de su corazón exhibía una ingenua curiosidad respecto a los elementos más esotéricos y recónditos de la naturaleza humana. Esta última tendencia había prevalecido cuando aceptó la invitación de Raymond y, aunque su juicio siempre había repudiado las teorías del doctor, considerándolas como las necesidades más extravagantes, secretamente abrazaba la creencia en la fantasía y se hubiera regocijado de ver confirmada aquella creencia. Los horrores que presenció en aquel espantoso laboratorio resultaron, hasta cierto punto, terapéuticos. Era consciente de estar involucrado en un asunto no del todo honorable y por muchos años después se aferró firmemente a lo trivial, rechazando todas las oportunidades de investigación ocultista. De hecho, sobre un principio homeopático, por algún tiempo asistió a las sesiones de distinguidos médiums, esperando que los torpes trucos de aquellos caballeros le llevaran a enemistarse con cualquier tipo de misticismo. Sin embargo, el remedio, aunque cáustico, no era eficaz. Clark sabía que aún se consumía por lo invisible, y poco a poco la antigua pasión comenzó a reafirmarse, al tiempo que el rostro de Mary, estremeciéndose y convulsionado con un desconocido terror, se desvanecía lentamente en su memoria. Ocupado todo el día en labores tanto serias como lucrativas, la tentación de relajarse por la tarde era muy grande, especialmente durante los meses de invierno, cuando el fuego echaba un cálido fulgor sobre su cómodo departamento de soltero y una botella de algún vino escogido descansaba presto a la mano. Una vez digerida la cena, haría una breve pretensión de leer el periódico de la tarde. Sin embargo, el mero catálogo de noticias palidecía pronto ante él y Clark se descubría echando vistazos de cálido deseo en dirección de un antiguo escritorio japonés que se erguía a una agradable distancia del hogar. Como un niño frente a un armario atestado, por unos pocos minutos lo rondaba indeciso, pero el placer siempre prevalecía y Clark terminaba por acercar su silla, prender una vela y sentarse frente al escritorio. Sus casilleros y cajones rebosaban con documentos acerca de los más mórbidos temas, y en su espacio cerrado descansaba un gran volumen manuscrito en el cual esmeradamente había introducido los tesoros de su colección. Clark sentía un magnífico desdén hacia la literatura pública. La historia más fantasmagórica dejaba de interesarle si resultaba estar impresa. Su único placer se encontraba en la lectura, compilación y reorganización de lo que él llamaba sus memorias para probar la existencia del diablo, y entregado a esta ocupación, la tarde parecía volar y la noche parecía muy corta. Durante una velada en particular, una horrible noche de diciembre oscurecida por la nieve y congelada con escarcha, Clark apuró su cena y escasamente se dignó a observar su acostumbrado ritual de tomar el periódico y dejarlo nuevamente a un lado. Se paseó 2 o 3 veces por la habitación, abrió el escritorio, se mantuvo estático por un momento y se sentó. Se reclinó, absorbido por una de esas ensoñaciones de las que era objeto y, al fin, sacó su libro y lo abrió en la última entrada. Allí habían 3 o 4 páginas densamente cubiertas por la redonda y ornada caligrafía de Clark, y al principio había escrito lo siguiente, a mano y en una letra algo más grande: singular narración relatada por mi amigo, el Dr. Phillips. Me ha asegurado que todos los hechos relatados aquí son estricta y completamente verdaderos, pero se niega a entregar ya sea los apellidos de las personas afectadas o los lugares donde estos extraordinarios eventos sucedieron. El señor Clark comenzó a leer por 10ª vez la narración, dando un vistazo de vez en cuando a las notas que había hecho a lápiz cuando su amigo lo sugería. Una de sus gracias era enorgullecerse de una cierta habilidad literaria. Pensaba bien de su estilo y se esforzó en arreglar de forma dramática las circunstancias. Leyó la siguiente historia.
Las personas involucradas en esta exposición son Helen, quien, si aún está viva, debe ser una mujer de 23, Rachel, ya fallecida, quien era un año menor que la anterior, y Trevor, un idiota de 18 años. Estas personas, durante el periodo de la historia, habitaban en una villa en los límites de Gales, un lugar de alguna importancia durante la época de ocupación romana, pero ahora un caserío disperso de no más de 500 almas. Se empalma sobre el terreno elevado, aproximadamente a 6 millas del mar, y se encuentra protegida por un extenso y pintoresco bosque. Hace unos 11 años atrás, Helen llegó a la aldea bajo circunstancias peculiares. Era sabido que, siendo huérfana, fue adoptada en su infancia por un pariente lejano, quien la crió en su hogar hasta que cumplió los 12 años. Sin embargo, pensando que sería mejor para la niña tener compañeros de juegos de su misma edad, publicó en varios periódicos locales avisos buscando un buen hogar para una niña de 12 en una cómoda hacienda. Este aviso fue contestado por el señor R., un granjero acomodado de la aldea antes mencionada. Siendo sus referencias satisfactorias, el caballero envió a su hija adoptiva con el señor R. La joven portaba una carta, en la cual se estipulaba que la niña debería tener una habitación para ella sola y afirmaba que sus cuidadores no necesitaban preocuparse por el tema de su educación, pues ella estaba lo suficientemente educada para la posición que ocuparía en la vida. De hecho, el señor R. fue dado a entender que debía permitir a la niña encontrar sus propias actividades y pasar el tiempo como ella deseara. Puntualmente, el señor R. la recibió en la estación más cercana, a 7 millas de su casa, y al parecer no advirtió nada fuera de lo común acerca de la niña, excepto que se mostraba reservada respecto a su antigua vida y a su padre adoptivo. Sin embargo, ella era diferente a la gente del pueblo. Su piel era de un oliva pálido y claro, y sus rasgos eran bien marcados. En cierto modo, tenía un tipo extranjero. Al parecer, se acostumbró fácilmente a la vida de la granja y se convirtió en la favorita de los niños, quienes algunas veces la acompañaban en sus vagabundeos por el bosque, ya que este era su pasatiempo favorito. El señor R. relata que conocía los vagabundeos solitarios de la joven. Salía inmediatamente después del desayuno y no retornaba hasta después de atardecer, y que, sintiéndose intranquilo de que una jovencita se encontrara sola fuera de la casa por tantas horas, se comunicó con su padre adoptivo, quien respondió en una breve nota que Helen debía hacer lo que eligiera. En el invierno, cuando los caminos del bosque son intransitables, pasaba la mayor parte del tiempo en su dormitorio, donde dormía sola, de acuerdo a las instrucciones de su pariente. Fue durante una de estas expediciones al bosque cuando sucedió el primero de los singulares incidentes con los cuales la niña está conectada, siendo aproximadamente un año después de su llegada al pueblo. El invierno anterior había sido extraordinariamente severo. La nieve se había acumulado hasta grandes profundidades y la escarcha se había mantenido por un periodo sin precedente, y el verano siguiente fue igual de notable por su calor excesivo. Durante uno de los días más calurosos de dicho verano, Helen abandonó la casa para dar uno de sus largos paseos por el bosque, llevando con ella, como era usual, algo de pan y carne para almorzar. Fue vista por algunos hombres en los campos dirigiéndose hacia la antigua calzada romana, un verde sendero que recorre la parte más alta del bosque. Se sorprendieron al observar que la niña se había quitado el sombrero, a pesar de que el calor del sol era casi tropical. Mientras pasaba, un obrero de nombre Joseph trabajaba en el bosque cerca de la calzada romana. A las 12 del día, su hijo Trevor le llevó al hombre su comida de pan y queso. Después de la merienda, el chico, de aproximadamente 7 años en aquella época, dejó a su padre en el trabajo para buscar flores en el bosque, y el hombre, que podía escucharlo gritar con deleite ante sus descubrimientos, no se sintió intranquilo. Sin embargo, repentinamente, se horrorizó al escuchar los gritos más espantosos, evidentemente producto de un gran terror que procedían de la dirección en que su hijo había ido. Rápidamente dejó sus herramientas y corrió para ver qué había sucedido. Siguiendo su pista por el sonido, encontró al pequeño niño corriendo precipitadamente y se encontraba, era evidente, terriblemente asustado. Al preguntarle, el hombre se enteró que el niño, luego de recoger un ramillete de flores, se sintió cansado y se acostó en el pasto quedándose dormido.
fue súbitamente despertado, como relató, por un ruido peculiar, una especie de canto. Así lo llamó, y atisbando a través de las ramas, vio a Ellen jugando en el pasto con un extraño hombre desnudo, a quien fue incapaz de describir con más detalle. Dijo haberse sentido terriblemente asustado y que corrió alejándose y llamando a su padre. Joseph se dirigió al lugar indicado por su hijo y encontró a Ellen sentada en el pasto en el centro de un claro o de un espacio abierto dejado por los quemadores de carbón. Irritadamente la culpó de haber asustado a su pequeño hijo, pero ella negó completamente la acusación y se rió de la historia del niño sobre un hombre extraño, historia a la cual él mismo no le atribuía mucho crédito. Joseph llegó a la conclusión de que el niño había despertado con un súbito temor, como a veces le sucede a los niños, mas Trevor persistía en su historia y continuó en aquel evidente estrés hasta que finalmente su padre lo llevó a casa, esperando que su madre fuese capaz de consolarlo. Sin embargo, por varias semanas el niño les dio a sus padres muchas preocupaciones. Sus maneras se tornaron nerviosas y extrañas, negándose a abandonar la cabaña solo y alarmando constantemente a la familia al despertar, gritando: «¡El hombre del bosque! ¡Padre! ¡Padre!». Con el transcurso del tiempo, sin embargo, la impresión pareció desgastarse, y cerca de 3 meses después, acompañó a su padre a la casa de un caballero del vecindario para el cual Joseph ocasionalmente trabajaba. El hombre fue conducido al estudio y el pequeño niño fue dejado sentado en la recepción. Pero pocos minutos después, mientras el caballero daba sus instrucciones, los dos fueron espantados por un grito desgarrador y el sonido de una caída. Precipitándose fuera, descubrieron al chico sin sentido sobre el suelo, su cara desfigurada por el terror. Inmediatamente llamaron al doctor, quien luego de examinarlo declaró que el niño había sufrido una especie de ataque, producido de un choque inesperado. El niño fue llevado a uno de los dormitorios y luego de un tiempo recuperó la conciencia, pero solo para pasar a un estado descrito por el médico como histeria violenta. El doctor le suministró un sedante fuerte y en el curso de 2 horas le declaró capaz de caminar a casa. Pero al pasar por la recepción, los paroxismos de terror retornaron con más violencia. El padre notó que el niño apuntaba hacia algún objeto y oyó el antiguo grito: «¡El hombre del bosque!». Y mirando hacia la dirección señalada vio una cabeza de piedra de apariencia grotesca que había sido edificada en la pared sobre una de las puertas. Al parecer, recientemente el dueño de la casa había hecho algunas alteraciones en su establecimiento y mientras cavaba en las fundaciones de algunas dependencias, el hombre encontró una curiosa cabeza, evidentemente del período romano, la que había sido dispuesta en la manera descrita. Los arqueólogos más experimentados del distrito habían declarado que la cabeza era de un fauno o de un sátiro. El doctor Phillips me cuenta que él ha visto la cabeza en cuestión y me asegura que nunca ha percibido una manifestación tan vívida de intensa maldad. Pero cualquiera que haya sido la causa, este segundo golpe pareció demasiado severo para el joven Trevor y actualmente sufre de una debilidad de intelecto que ofrece escasa esperanza de recuperación. El asunto, en aquel tiempo, causó una gran sensación, y Ellen fue detenidamente interrogada por el señor R, pero sin resultados, pues ella negaba resueltamente que había asustado o molestado a Trevor de alguna forma. El segundo suceso con el que el nombre de la niña está conectado tuvo lugar hace aproximadamente 6 años y es de un carácter aún más extraordinario. A comienzos del verano de 1882, Ellen trabó una amistad de características peculiarmente íntimas con Rachel, la hija de un próspero granjero de la vecindad. Esta joven, un año menor que Ellen, era considerada por la mayoría como la más linda de las dos, a pesar de que los rasgos de Ellen se habían suavizado en gran medida mientras crecía. Las dos niñas, que estaban juntas cada vez que fuera posible, exhibían un singular contraste, la una con su clara y olivácea piel, casi de apariencia italiana, y la otra con el proverbial rojo y blanco de nuestros distritos rurales. Debe mencionarse que los pagos que el señor R hacía para la manutención de Ellen eran conocidos en la villa por su excesiva generosidad y era de impresión general que algún día ella heredaría de su pariente una gran suma de dinero.
De esta forma, los padres de Rachel no se oponían a la amistad de su hija con la joven e incluso fomentaban la intimidad, aunque ahora se arrepienten amargamente de haberlo hecho. Ellen aún conservaba su extraordinaria inclinación por el bosque y, en varias ocasiones, Rachel la acompañaba. Ambas amigas salían temprano por la mañana y se quedaban en el bosque hasta el crepúsculo. Una o dos veces después de aquellas excursiones, la señora M notó algo peculiar en el comportamiento de su hija. Se la veía ida y lánguida, como ha sido expresado, diferente a sí misma. Sin embargo, estas peculiaridades le parecieron demasiado insignificantes como para ser comentadas. Mas una tarde, luego del retorno de Rachel al hogar, su madre oyó un ruido que sonaba como un llanto reprimido en la habitación de la joven y al entrar la encontró tirada sobre su cama, medio desnuda, evidentemente presa de una gran angustia. Tan pronto como vio a su madre, exclamó: «¡Ah, madre! ¡Madre! ¿Por qué me permitiste ir al bosque con Helen?». La señora M se sorprendió frente a tan extraña pregunta y procedió a indagar. Rachel le relató una extravagante historia. Contó que Clark cerró el libro con un estruendo y volvió su silla hacia el fuego. La tarde en que su amigo se encontraba sentado en esa misma silla, narrando su historia, Clark lo había interrumpido en un punto algo posterior a este, cortando sus palabras en un paroxismo de horror. «¡Dios mío!», exclamó. Piensa en lo que estás diciendo. Es demasiado increíble, demasiado monstruoso. Cosas como esas no pueden suceder en este modesto mundo donde los hombres y mujeres viven y mueren y luchan y conquistan o quizá caen bajo el dolor y el arrepentimiento y sufren de extrañas suertes por varios años. Pero no esto, Phillips, no cosas como estas. Debe haber alguna explicación, alguna salida de este terror. Porque, hombre, si tal situación fuera posible, nuestra tierra sería una pesadilla. Sin embargo, Phillips había contado su historia hasta el final, concluyendo: «Su huida permanece hasta hoy como un misterio. Se desvaneció a plena luz del sol. La vieron caminando por una pradera y pocos minutos después ya no estaba allí». Clark trató de imaginarse el asunto una vez más, sentado junto al fuego, y su mente nuevamente se estremeció y retrocedió, consternada ante la visión de tales horribles e innombrables elementos, entronados como estaban, triunfantes en la carne humana. Ante él se extendía la oscura visión de la verde calzada en el bosque, como su amigo lo había descrito. Vio las hojas oscilantes y las temblorosas sombras sobre el pasto. Vio la luz del sol y las flores y, en la distancia, ambas figuras se acercaban hacia él. Una era Rachel y la otra. Clark ha tratado de no creer en ello. Sin embargo, al final del relato, como está escrito en su libro, puso la siguiente inscripción: «Et de diabolus incarnate est, et homo factus est».